Era un día que debía ser perfecto. Yo estaba contratada como fotógrafa profesional para la boda de Clara y Javier, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Vestidos impecables, invitados elegantes, flores perfectamente arregladas y una ceremonia en un jardín que parecía diseñado por artistas. Cada detalle brillaba bajo el sol, cada sonrisa era fotogénica, cada momento, una escena digna de portada de revista. Desde que llegué, noté la emoción en el aire. Las damas de honor corrían ajustando detalles, los hombres revisaban corbatas y el sacerdote practicaba su discurso. Yo recorría los pasillos del jardín, capturando sonrisas, lágrimas de felicidad y gestos espontáneos que hacían de ese día un recuerdo imborrable para siempre. Mi cámara estaba lista, mis lentes calibrados, cada disparo planeado para capturar la perfección. Pero algo me hizo detenerme mientras ajustaba el enfoque hacia la entrada principal. Una sensación extraña recorrió mi espalda, un escalofrío que no tenía que ver con el viento. Giré lentamente, buscando la causa, pero todo parecía normal, invitados conversando, niños corriendo, fotógrafos ayudando con luces. Sin embargo, en una esquina, casi invisible, alguien observaba con demasiada atención. No podía identificar su rostro claramente, pero algo en su postura me hizo sentir que estaba a punto de presenciar algo que no debía. Decidí ignorarlo y continuar mi trabajo, enfocándome en capturar la esencia de la felicidad que se respiraba. Fotos del vestido flotando con el viento, del ramo sostenido por manos temblorosas, de la lágrima de la madre de la novia. Todo estaba saliendo perfecto. Sin embargo, cuando revisé el visor para preparar la siguiente toma, noté algo que me hizo congelar, una figura que aparecía en casi todas las fotos, siempre en segundo plano, mirando con una intensidad inquietante hacia la novia. Traté de pensar que era mi imaginación, que quizá el lente captaba sombras, pero la sensación de incomodidad crecía. Cada clic del obturador parecía acercarme a una verdad que no estaba lista para enfrentar. La boda perfecta, el día soñado, estaba escondiendo algo que mi cámara ya había comenzado a revelar, y algo dentro de mí sabía que ese secreto no solo cambiaría el día, sino toda la vida de Clara. Mientras continuaba fotografiando, una pregunta no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Qué estaba captando mi cámara que nadie más parecía notar? Cada sonrisa forzada, cada mirada cruzada y cada gesto distraído empezaba a formar un patrón que no podía ignorar. Y entonces, al tomar la siguiente serie de fotos, vi claramente lo que nadie debía ver, algo que rompía la perfección de esa boda de ensueño y que cambiaría todo para siempre. Antes de que esta historia continúe, quiero darles las gracias por estar aquí. Quiero saber de qué país nos ves, para saludarte en el próximo vídeo, y no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia impactante y llena de giros inesperados. Todavía con la sensación de escalofrío recorriéndome la espalda, continué disparando fotos como si nada, aunque cada clic del obturador hacía que mi mente girara en 1000 direcciones. La figura en segundo plano aparecía en todas las tomas, observando con una intensidad que no era casual. Su rostro seguía siendo apenas reconocible, pero había algo inquietante en su postura. Demasiado fija, demasiado calculada. Cada vez que giraba la cámara para enfocarla, parecía que desaparecía, como si supiera que estaba siendo descubierta. Mientras intentaba concentrarme en la ceremonia, noté que la novia, Clara, sonreía con esa felicidad que todos esperaban, pero algo en su mirada me hizo detenerme por un instante. No era miedo, ni tristeza, era un ligero parpadeo de desconcierto, un momento fugaz que pasó desapercibido para todos menos para mí. Algo me decía que no era solo la figura detrás de ella, sino también la energía que se respiraba en el aire, la tensión invisible que parecía aumentar con cada minuto que pasaba. Decidí revisar una de las fotos recién tomadas en la pantalla de la cámara. Y ahí estaba, una mano sujetando discretamente algo que no debía estar allí, parcialmente escondida bajo la chaqueta de un invitado que parecía distraído. El detalle era casi imperceptible, pero la luz reflejaba un objeto metálico brillante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué nadie más parecía notar esto? Intenté pensar en explicaciones lógicas, un reloj, un adorno, tal vez un regalo que se había caído. Pero entonces, al revisar la siguiente serie de fotos, el patrón se repitió. La misma mano, el mismo objeto, siempre en segundo plano, siempre cerca de la novia. Era demasiado deliberado para ser coincidencia. Y lo peor, mi cámara estaba captando algo que la realidad ignoraba, un secreto que nadie quería revelar en ese día que debía ser perfecto. Mientras ajustaba mi lente para enfocarme en la novia y sus damas de honor, sentí que alguien caminaba detrás de mí.
Era un paso silencioso, medido, que parecía anticipar mis movimientos. Me giré ligeramente y no vi a nadie. Sin embargo, esa sensación de ser observada se intensificó. Cada sonrisa que capturaba la cámara, cada gesto natural, ahora se mezclaba con la amenaza invisible que se escondía en la perfección de la boda. Fue entonces cuando lo noté. En el fondo de una foto, el invitado con la mano oculta apareció claramente, mirando directamente hacia la cámara. Pero no estaba solo. Detrás de él, entre las sombras del jardín, otra figura emergía, casi imperceptible, sosteniendo algo que brillaba al sol. Mi respiración se aceleró. Ese algo podía cambiarlo todo: la boda, la felicidad de Clara, y lo que todos creían un día perfecto, estaba a punto de desmoronarse frente a mis ojos. Sentí que debía decidir rápido: ignorar lo que mi cámara estaba revelando y mantener la fachada de fotógrafa profesional, o detenerme, acercarme y arriesgarme a descubrir un secreto que podría poner a todos en peligro. La adrenalina recorría mi cuerpo y supe que el día perfecto estaba a punto de volverse una pesadilla que nadie había previsto. El aire del jardín estaba impregnado de flores y risas, pero para mí todo se había vuelto silencioso, pesado, como si un velo invisible cubriera la realidad. Mi cámara seguía colgando de mi cuello, lista para capturar lo que todos esperaban: la felicidad, la perfección, los momentos que durarían para siempre. Pero mi mirada ya no podía concentrarse en las sonrisas ni en los abrazos. Mi enfoque estaba en lo que había descubierto: ese objeto brillante, sostenido discretamente por un invitado, que parecía ser mucho más que un simple accesorio. Decidí revisar las fotos en la pantalla con más detenimiento. La figura que había aparecido antes no estaba solo en un par de tomas. Estaba presente en prácticamente todas, moviéndose sutilmente, siempre cerca de la novia, siempre observando. Y en varias fotos, podía ver que el objeto metálico cambiaba de posición, como si alguien lo estuviera manipulando a propósito. Cada clic de mi cámara revelaba detalles que mi ojo humano pasaba por alto. Era como si la lente tuviera un ojo propio, y lo que veía no fuera casualidad. Mientras pensaba qué hacer, mi intuición me gritaba que ese secreto podía arruinar la boda en segundos. Pero había otra preocupación: ¿y si me equivocaba? ¿Si estaba viendo algo que no existía realmente? ¿Solo un juego de luces y sombras? Intenté calmarme, respiré hondo y decidí acercarme discretamente a la novia, sin que notara mi atención dividida. Cada paso era medido, cada movimiento cuidadosamente calculado para no levantar sospechas. Clara estaba radiante, saludando a los invitados, ajustando su vestido y riendo con naturalidad. Pero había algo en su mirada, un leve destello de preocupación, que me hizo pensar que quizá ella también había notado lo que yo estaba captando. Un instante breve, apenas perceptible, pero suficiente para encender la alarma en mi mente. ¿Estaba ella consciente del secreto que alguien intentaba mantener oculto? Tomé otra serie de fotos, apuntando al lugar donde había visto la mano con el objeto. Y allí estaba de nuevo, el invitado, con esa mano oculta, sosteniendo algo que reflejaba la luz de manera inquietante. Pero esta vez, al hacer zoom en la pantalla, descubrí un detalle que me heló la sangre: una segunda mano, invisible hasta ese momento, parecía intercambiar algo con él, un gesto rápido que podía pasar desapercibido para cualquiera que no tuviera la cámara apuntando exactamente en ese ángulo. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Lo que estaba viendo no era un simple accidente, era un intercambio secreto, cuidadosamente planeado, durante lo que todos creían el día más feliz de la pareja. La perfección de la boda era solo una fachada, un telón que escondía algo mucho más oscuro. Y yo, sin quererlo, había capturado cada movimiento. Sentí que debía tomar una decisión de inmediato. Alertaba a la novia y arriesgaba a arruinar la boda, o continuaba documentando desde las sombras para entender toda la historia antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que cualquiera de las dos opciones tenía consecuencias enormes. Mientras tomaba otra foto, la cámara enfocó sin que lo notara un rostro detrás de un arbusto, un hombre con mirada fija y expresión grave, que parecía estar supervisando todo el intercambio. En ese momento comprendí que no estaba lidiando con un simple secreto de boda. Estaba ante algo mucho más grande, un misterio que podía involucrar peligros que ni siquiera había imaginado. Mi respiración se volvió irregular. La boda perfecta, los invitados felices, las sonrisas y los abrazos, todo era solo la superficie. Y yo tenía en mis manos, en el visor de mi cámara, la verdad que nadie debía descubrir. El murmullo de los invitados, el tintinear de copas y la música suave de fondo se mezclaban con el latido acelerado de mi corazón.
Cada paso que daba entre mesas y flores parecía amplificar la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que nadie esperaba. Mi cámara colgaba de mi cuello, lista para capturar lo que veía, pero ya no era un simple instrumento de trabajo. Era un testigo silencioso de algo que podría cambiar la vida de todos los presentes. Decidí moverme más cerca del arbusto donde había visto al hombre que supervisaba el intercambio. Cada paso debía ser cuidadoso, para no llamar la atención. Mientras caminaba, mis pensamientos giraban frenéticamente. ¿Qué estaban pasando? ¿Qué podía ser tan importante como para que alguien arriesgara a arruinar la boda para mantenerlo oculto? Y sobre todo, ¿qué papel jugaba la novia en todo esto? Si es que jugaba alguno. Al llegar cerca del arbusto, mi cámara captó algo que me dejó sin aliento. El objeto metálico que el invitado escondía era, en realidad, un pequeño sobre con documentos. No eran simples papeles, parecían registros financieros, contratos y fotografías que podrían implicar a personas muy poderosas. Lo peor no era eso. Lo peor era que había un intercambio rápido con otro hombre, invisible para todos los ojos menos para el mío y mi cámara. Cada gesto estaba calculado, cada movimiento era preciso, como si estuvieran ensayados para no dejar rastros. Mi instinto me gritaba que debía actuar con cuidado. No podía simplemente confrontarlos, no allí, entre tantos invitados. Si lo hacía, podría arruinar la boda y, peor aún, ponerme en peligro. Sin embargo, tampoco podía ignorarlo. Cada clic de mi cámara me acercaba a la verdad, y sabía que una vez que la capturara por completo, tendría en mis manos algo que nadie debía ver. Me acerqué un poco más, manteniendo el ángulo de la cámara oculto, y logré captar una imagen clara. La mano que sostenía el sobre se movía con precisión hacia un bolsillo interior del traje de la otra persona, y en el momento exacto, otro invitado pasó caminando delante de ellos, distraído, como si formara parte del plan. Todo estaba coordinado. Todo estaba escondido a simple vista. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo un secreto de dinero o de negocios. La tensión en el aire y la manera en que las figuras se movían me decía que había mucho en juego, algo que podía destruir la felicidad de la pareja si se descubría. La perfección de la boda era una ilusión. Detrás de cada sonrisa y cada abrazo, se escondía un entramado que solo mi cámara había comenzado a revelar. Decidí dar un paso atrás y cambiar de ángulo, captando más detalles sin que nadie notara mi enfoque. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. La novia, Clara, parecía mirar en dirección a las sombras, como si intuyera que algo estaba pasando sin poder verlo del todo. Su sonrisa permanecía intacta, pero había un ligero parpadeo de incomodidad, un gesto tan sutil que pasaría desapercibido para cualquiera, pero que mi cámara no dejó escapar. Sabía que estaba en un punto crítico. Cada foto, cada ángulo, cada gesto que capturaba me acercaba a un secreto que nadie quería que saliera a la luz. Y comprendí algo que me heló la sangre. Lo que estaba documentando podría cambiar no solo la boda, sino la vida de todos los involucrados, y mi papel como fotógrafa acababa de transformarse en algo mucho más peligroso y decisivo. El jardín seguía lleno de risas, música y luces cálidas que hacían que todo pareciera sacado de un cuento, pero yo ya no podía concentrarme en la felicidad aparente. Mi cámara estaba lista, pero ahora la usaba como un instrumento de supervivencia, como un ojo invisible que me mostraba cosas que los demás no podían ver. Cada clic del obturador era un registro de lo que ocurría detrás de la perfección. Mientras me acercaba con cuidado al área donde había visto el intercambio de documentos, noté que las sombras del atardecer comenzaban a alargarse, y con ellas, los movimientos de los sospechosos se volvían más sutiles. Nadie prestaba atención a lo que ocurría en el rincón donde yo enfocaba mi lente, y eso me daba ventaja. Pude capturar claramente la mano que sostenía el sobre, como lo pasaba al otro hombre con precisión quirúrgica, y como todo parecía un acto coreografiado, como si hubieran hecho esto cientos de veces antes, siempre bajo la apariencia de normalidad. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba viendo no era un simple descuido ni un juego inocente. Esto era deliberado, secreto y peligroso. Lo peor era que podía involucrar a personas muy poderosas. Y aunque aún no entendía del todo el contenido de esos documentos, la tensión en el aire me decía que la boda perfecta que todos celebraban estaba a punto de ser destruida por algo que nadie esperaba. En ese momento, algo me hizo mirar hacia la novia. Clara estaba al otro lado del jardín, saludando a los invitados y posando para las fotos con su sonrisa impecable. Pero de nuevo, un instante fugaz llamó mi atención. Su mirada se detuvo por un segundo en dirección a las sombras donde ocurría el intercambio. No era miedo ni sorpresa. Era una intuición,
un reconocimiento inconsciente de que algo estaba fuera de lugar. Mi instinto me decía que Clara podía estar involucrada, o al menos que sabía más de lo que aparentaba, aunque no lo demostrara. Mientras ajustaba mi lente para capturar más detalles, vi un tercer hombre que se acercaba desde la esquina del jardín. Su postura era tensa, y parecía vigilar la escena, asegurándose de que nadie más se diera cuenta. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto medido. Comprendí entonces que lo que estaba ocurriendo no era un simple secreto de boda, era un plan orquestado con cuidado, y yo estaba justo en medio de él. Respiré hondo. Debía decidir rápido, ignorar lo que estaba captando para no arriesgarme, o continuar documentando, aunque eso significara que podía convertirme en testigo de algo peligroso. Sabía que cualquiera de las dos decisiones tendría consecuencias enormes. La adrenalina recorría mi cuerpo mientras mi cámara continuaba captando cada detalle, cada gesto sospechoso, cada movimiento calculado que nadie más parecía notar. Entonces, mientras enfocaba nuevamente, sucedió algo que me heló la sangre. El hombre que vigilaba el intercambio notó mi presencia en el visor de la cámara. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Aunque no dijo nada, la intensidad de su mirada me hizo entender que había sido descubierta. Mi papel como simple fotógrafa había terminado. Ahora era parte de la historia, y la verdad que mi cámara estaba revelando podría poner en riesgo no solo la boda, sino mi propia seguridad. El contacto visual con el hombre me congeló por un instante. Sus ojos eran fríos, calculadores, y en ellos podía sentir que había más de lo que quería admitir. No dijo una palabra, pero la intensidad de su mirada me hizo comprender algo aterrador. Ya sabían que alguien los estaba observando. Mi cámara, que hasta ese momento era mi aliada silenciosa, se había convertido en un puente entre lo visible y lo oculto, y yo estaba justo en el epicentro de un secreto que nadie quería revelar. Mis manos temblaban mientras ajustaba el enfoque y trataba de capturar la escena sin que se dieran cuenta. La tensión era palpable. Cada movimiento de los sospechosos parecía coreografiado, medido, como si supieran exactamente cómo mantenerse invisibles ante la multitud. El sobre con los documentos seguía pasando de mano en mano, y pude notar por primera vez que no todos los involucrados parecían invitados comunes, sino personas que habían sido insertadas allí con un propósito específico, invisible para todos los demás. Mientras me concentraba en la cámara, una voz familiar me sobresaltó. Era la madre de la novia, acercándose con una sonrisa radiante, pero algo en sus ojos también parecía distinto. Era una mezcla de orgullo, preocupación, desconfianza. Intenté mantener la calma, ajustando mi lente para capturar el momento. Al mismo tiempo, esconder la dirección de mi enfoque. Sabía que si ella notaba lo que veía, podría alterar la situación o complicarlo todo. De repente, la novia, Clara, pasó junto a mí para posar para una foto, y pude ver un destello en su rostro, una mezcla de sorpresa y miedo contenido. Fue apenas un instante, pero suficiente para entender que había algo que ella también estaba percibiendo, aunque no supiera cómo reaccionar. ¿Estaba involucrada? ¿O simplemente intuía que algo no estaba bien? La incertidumbre me dejó con la garganta seca. Decidí retroceder unos pasos y capturar más de la escena desde la distancia. Mi cámara registró claramente el intercambio final del sobre. Una mano lo escondió dentro de un bolso elegante mientras el otro hombre se retiraba hacia un lado, aparentemente despreocupado. Cada detalle estaba documentado, y sabía que esas imágenes eran la evidencia que nadie debía ver. Pero entonces, algo cambió. La figura del hombre que me había descubierto antes se movió rápidamente hacia mi dirección. Mi corazón se aceleró. No podía permitir que me atrapara con la cámara apuntando a ellos, no en ese momento. Mi instinto me dijo que debía alejarme, buscar un lugar seguro y revisar las fotos con calma antes de que alguien notara mi presencia. Me escabullí entre los invitados, tratando de no llamar la atención. Cada sonrisa, cada abrazo y cada aplauso que capturaba mi lente parecía ahora teñido de una tensión invisible, como si el día perfecto se estuviera desmoronando silenciosamente ante mis ojos. Mis fotos habían capturado más que sonrisas, habían capturado la verdad que todos querían mantener oculta, y yo era la única que ahora sabía lo que estaba ocurriendo. Mientras me alejaba, sentí un frío en la espalda. No solo había descubierto un secreto, sino que alguien estaba dispuesto a hacer todo lo posible para protegerlo. Sabía que la boda perfecta había terminado para mí, y que lo que estaba por venir pondría a prueba mi ingenio, mi valor y mi determinación de revelar la verdad. Me escondí detrás de un grupo de invitados, respirando con dificultad mientras revisaba rápidamente las fotos en la pantalla de mi cámara.
Cada imagen confirmaba lo que había visto. El intercambio del sobre con los documentos no había sido un accidente, ni un descuido de alguien distraído. Era algo calculado, planeado para permanecer invisible ante todos, menos ante mis ojos y mi cámara. Mi instinto me decía que aquello iba mucho más allá de una simple boda. Mientras analizaba las imágenes, sentí nuevamente esa sensación de ser observada. Giré la cabeza discretamente y noté al hombre que me había descubierto antes, deteniéndose a unos metros de distancia, con una postura que indicaba que estaba evaluando cada uno de mis movimientos. No podía permitir que me viera revisando las fotos. Sabía que si lo hacía, podría actuar de manera agresiva para proteger su secreto. Cada segundo contaba, y cada movimiento debía ser medido. Intenté mantener la calma y continuar tomando fotos mientras caminaba lentamente hacia una zona menos concurrida del jardín. Cada clic del obturador se sentía más pesado, más significativo. Capturaba no solo la perfección que todos celebraban, sino también la tensión oculta que nadie más parecía notar. Cada sonrisa en el aire ahora llevaba consigo un velo de misterio. Cada gesto escondía un posible peligro, y cada sombra parecía guardar un secreto que podría cambiarlo todo. De repente, escuché un murmullo detrás de mí. Me giré con rapidez y vi a otra persona acercándose, una mujer que no reconocí entre los invitados. Su mirada era intensa y su andar decidido, y parecía dirigirse directamente hacia el grupo donde había ocurrido el intercambio. Algo en su expresión me hizo darme cuenta de que no estaba sola en mi descubrimiento, aunque no sabía si podía confiar en ella. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras evaluaba si debía confrontarla, esconderme o simplemente seguir capturando evidencia. Decidí tomar la tercera opción. Manteniendo la cámara lista, registré cómo la mujer se acercaba y saludaba de manera casual a los sospechosos, quienes reaccionaron de inmediato, con gestos sutiles, apenas perceptibles, pero lo suficientemente claros como para demostrar que estaban al tanto de su presencia. La tensión era casi tangible. Comprendí que había una red de personas controlando cada movimiento, y que yo, sin quererlo, me había infiltrado en un mundo que no estaba destinado a ser visto. Mientras el intercambio continuaba, observé algo que me dejó helada. La novia, Clara, que había estado aparentemente ignorante, se acercó al grupo por un instante, sus ojos fijos en el sobre, como si algo en su interior la alertara de lo que estaba pasando. Su expresión cambió de alegría a incertidumbre por un parpadeo, y luego retomó su sonrisa perfectamente ensayada para los invitados. La perfección de la boda era una ilusión cuidadosamente mantenida, y yo estaba siendo testigo de cómo se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Mi cámara capturaba cada detalle, la tensión en las manos, los movimientos calculados, las miradas que intercambiaban los implicados. Sabía que, una vez que revisara las fotos con calma, tendría evidencia que nadie podría ignorar, y que al mismo tiempo me pondría en el centro de un peligro que aún no podía medir completamente. La boda perfecta, que hasta ese momento parecía un día de felicidad eterna, ahora revelaba un secreto que amenazaba con arruinarlo todo. Y mientras escondía la cámara, comprendí algo que me heló la sangre. Ya no podía ser solo fotógrafa, debía decidir si usar esa verdad o permanecer en silencio, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras me apartaba discretamente del grupo, sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte entre los invitados, como si todos supieran que algo se estaba desarrollando a mis espaldas. Las fotos en mi cámara mostraban cada movimiento del intercambio, pero también revelaban algo aún más inquietante. El sobre contenía documentos que implicaban a varias personas poderosas, y su descubrimiento podría arruinar no solo la boda, sino la vida de todos los involucrados. Decidí moverme hacia un lugar más alto, una pequeña terraza al borde del jardín que me permitiría tener un ángulo completo de la escena. Mientras subía con cuidado, observé cómo los sospechosos continuaban actuando con normalidad, sonriendo y conversando, pero cada gesto, cada mirada, estaba calculado para no levantar sospechas. Mi cámara capturaba todo, los intercambios rápidos, las manos discretas, los ojos vigilantes, y también los pequeños detalles que nadie más notaba. Fue en ese momento cuando algo inesperado sucedió. La novia, Clara, se detuvo cerca del arbusto donde había ocurrido el intercambio final. Su rostro estaba iluminado por la luz del atardecer, y por un instante vi un destello de reconocimiento y preocupación en sus ojos, como si algo dentro de ella supiera lo que estaba pasando aunque intentara mantener la fachada de felicidad. Mi mente dio vueltas. Era posible que Clara estuviera involucrada, o simplemente había percibido la tensión que yo había sentido desde el principio. Mientras analizaba cada foto en la cámara,
Escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie visible. Sin embargo, la sensación de ser vigilada se intensificó. Mis dedos se aferraron al obturador de la cámara, lista para registrar cualquier movimiento sospechoso. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. El hombre que me había descubierto antes estaba observando desde la distancia, y ahora no solo me había detectado, sino que parecía moverse con intención hacia mí. El peligro se volvió real. No podía retirarme sin que él notara mi presencia, y tampoco podía confrontarlo. Cada decisión estaba cargada de riesgo. Mi instinto me decía que debía actuar con cuidado, registrar cada movimiento y preparar un plan para proteger la evidencia que ya había capturado. Sabía que los documentos y las fotos que tenía en mi cámara eran la clave para descubrir la verdad completa detrás del secreto que estaba oculto en la boda, y que esa verdad podía cambiarlo todo. Mientras trataba de mantener la calma, una idea cruzó por mi mente. Si lograba reunir todas las fotos y analizarlas en un lugar seguro, podría reconstruir el patrón de movimientos, identificar a cada persona involucrada y descubrir la magnitud real del secreto. Pero también sabía que cada segundo contaba, y que si me descubría a alguien en ese momento, todo el esfuerzo podría perderse y ponerme en un riesgo directo. Con la cámara firmemente en mis manos, respiré hondo. Tenía que decidir si me retiraba y revisaba las imágenes después, o si me acercaba nuevamente para capturar el desenlace del intercambio, aunque eso significara arriesgarme a ser vista y confrontada. Sabía que la decisión que tomara definiría no solo mi seguridad, sino también la posibilidad de revelar el secreto que estaba escondido tras la boda perfecta. Tomé aire y decidí acercarme nuevamente, pero esta vez con extrema cautela. Cada paso que daba estaba calculado, como un movimiento de ajedrez, mientras mi cámara permanecía lista para registrar todo. La tensión era insoportable. Cada sonrisa de los invitados parecía forzada. Cada abrazo y cada gesto ocultaban la verdad que solo mi lente podía capturar. Sabía que si perdía un solo segundo, podía arruinar la oportunidad de revelar lo que se escondía detrás de la perfección de la boda. Desde la terraza podía observar el intercambio final del sobre. El hombre que me había descubierto antes ahora vigilaba, pero lo suficientemente lejos como para no notar mis movimientos sutiles. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero mis manos estaban firmes. Cada foto que tomaba era un testimonio silencioso, un registro que podía salvar la verdad de ser enterrada entre risas y brindis. Y entonces ocurrió. Clara, la novia, se acercó al arbusto por un instante, como si algo dentro de ella la empujara a mirar, y en ese momento vi un gesto que cambió todo. Su mano rozó el borde del bolso donde se encontraba el sobre, pero no con intención de robarlo, sino de comprobar algo. Sus ojos reflejaban sorpresa y temor, y por un instante comprendí que ella también intuía que había algo oculto, algo que nadie debía descubrir. La adrenalina me invadió. Cada clic del obturador se sentía como un latido de vida. Capturé la secuencia completa del intercambio, las miradas furtivas, las manos ocultando documentos, y el reconocimiento fugaz de la novia. Tenía en mis manos la prueba visual de que detrás de la boda perfecta se escondía un secreto cuidadosamente planeado, y ahora dependía de mí decidir qué hacer con esa verdad. Tomé una decisión. Debía proteger la evidencia y actuar con prudencia. Me alejé discretamente del jardín y busqué un lugar seguro para revisar las fotos con calma. Mientras lo hacía, sentí que todo lo que había visto y capturado cambiaría la vida de todos los involucrados, y también la mía. Mi papel como fotógrafa había dejado de ser solo registrar felicidad. Ahora era testigo y guardiana de un secreto que nadie esperaba que saliera a la luz. Y mientras revisaba una vez más las fotos, comprendí algo fundamental. La perfección de una boda puede ser solo una fachada, y detrás de las sonrisas pueden esconderse verdades que desafían la realidad. Cada gesto que mi cámara había registrado, cada mirada furtiva y cada intercambio secreto contaba una historia que los invitados jamás imaginarían, y que ahora yo tenía la responsabilidad de narrar con cuidado. El cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y morados mientras el sol se despedía, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza desbocada. Cada paso que daba entre los invitados estaba medido. Cada respiración parecía resonar en un silencio invisible que solo yo podía percibir. Mi cámara colgaba de mi cuello, ahora más que un instrumento de trabajo. Era un arma y un testigo, la llave para revelar la verdad que nadie quería que saliera a la luz. Decidí acercarme lo suficiente para capturar la secuencia final del intercambio, pero manteniendo la discreción. Observé cómo el hombre que sostenía el sobre se movía con precisión, y como otro invitado, previamente discreto, se unía al movimiento con una sincronización perfecta.
Era un juego de sombras y gestos, cada detalle planeado para pasar desapercibido entre los invitados, entre las risas y las fotos que todos esperaban. Pero mi cámara captaba todo. Todo. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. Clara, la novia, se inclinó hacia el bolso donde estaba el sobre y lo tomó con delicadeza, como si quisiera comprobar que todo estaba en orden. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y vi reflejada en ellos una mezcla de sorpresa, miedo y determinación. Fue un instante fugaz, pero suficiente para comprender que ella también sabía algo, o al menos intuía la magnitud del secreto que había estado oculto tras la fachada perfecta de su boda. No podía perder más tiempo. Debía capturar la evidencia completa antes de que todo desapareciera en el caos de la celebración. Cada clic del obturador era un latido en la historia que estaba a punto de revelar, las manos intercambiando el sobre, los gestos calculados, las miradas furtivas y la complicidad silenciosa de quienes estaban involucrados. Sabía que estas fotos no solo contarían la verdad, sino que podrían cambiar la vida de todos los presentes, incluida la mía. Mi mente giraba a 1000 por hora, evaluando los riesgos. El hombre que me había descubierto antes estaba observando, pero por alguna razón no se acercaba. Era como si supiera que yo había visto demasiado, y que cualquier acción apresurada podría desenmascararlo todo. Sentí una mezcla de miedo y adrenalina. Estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Cada imagen que capturaba era un paso más cerca de la verdad. Finalmente, me retiré un poco, encontrando un lugar seguro para revisar las fotos con detalle. La evidencia estaba completa. El intercambio, la complicidad, la tensión y la reacción de Clara en ese instante crítico. Tenía todo lo necesario para exponer el secreto, para mostrar que detrás de la perfección de esa boda había un entramado cuidadosamente oculto, y que solo mi cámara había logrado captarlo. Antes de cerrar este capítulo, quiero agradecerte por estar aquí. Quiero saber de qué país nos estás viendo, para poder saludarte en el próximo vídeo. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo historias llenas de secretos, giros inesperados y verdades ocultas que podrían cambiar la vida de cualquiera. Porque si algo aprendí esa noche, entre flores, risas y gestos aparentemente inocentes, es que la perfección muchas veces es solo una ilusión, y la verdad siempre encuentra la manera de revelarse, incluso cuando nadie está mirando.